Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en un vídeo especial. ¿Qué coche premium o generalista me compro? En este caso puede ser de un segmento sub. Hablaremos de un poco general de estas dos tipos de marcas que pueden haber, tanto marcas premium como generalistas, en el vídeo de hoy. Hoy tenemos este GLA 250e como conejillo de indias para este vídeo. Así que dentro intro y empezamos. Bueno, este vídeo suele ser conduciendo el coche y vamos dando un poco de imagen sobre el modelo en cuestión. Vamos a hablar sobre este GLA 250e, pero en muchas de las partes vamos a intentar hablar un poco más general de tanto de coches de segmento premium como de generalista. Aquí vemos este GLA 250e con un diseño bastante bonito. En este caso esta unidad que lleva llantas y un paquete AMG que le hacen dar un toque mucho más especial, ¿no? Un rojo específico de la marca que también de manera opcional puedes adquirir, hacen que este coche vaya sumando puntos a su favor. Obviamente este segmento de sub viene favorecido por la gran demanda que tiene por los clientes, ¿no? Que buscan un coche práctico, un coche espacioso, un coche con una buena calidad en cuanto a motorización y por supuesto que tenga una relación calidad-precio buena. A ver, si estamos buscando un coche de estas características, obviamente la parte interior, como vemos aquí en este GLA, forma un gran punto de equilibrio y de decisión sobre este tipo de coches. En este tipo de coches se busca amplitud, comodidad, un buen maletero, y aquí el GLA tiene luces y sombras. ¿A qué me refiero? En cuanto a espacio al techo, tenemos buena altura, voy muy cómodo incluso en la parte trasera, y como veis llevamos una de las sillas ancladas para niños para que veáis un poco toda la parte de espacio de anchura, de altura, y esto favorece un poco al uso, ¿no? De familia, bueno, lo que puede hacer uso de este coche comúnmente. Donde le veo algo más penalizado quizás es en las plazas traseras. El espacio para las piernas no es de los mejores del mercado, sin embargo tiene la posibilidad de desplazar la banqueta y ganar algo más de maletero. Un maletero que sí es cierto está algo penalizado en cuanto a espacio. Por eso esta versión híbrida enchufable tiene un poco menos de capacidad que las versiones térmicas puras del GLA. Este coche también lo hemos probado en la versión más potente, la GLA AMG, y nos dio muy buenas sensaciones. Así que el modelo GLA en particular tiene una amplia gama de versiones disponibles, y esto es un punto también a favor para las marcas premium. Las marcas premium suelen tener una gama de versiones un poco más amplias e incluso con versiones más deportivas de sus modelos, y esto es un punto muy positivo para quienes se pueden permitir ese gasto adicional que puede ser de una marca premium a una generalista. Con respecto a la motorización, como os he dicho antes, la parte motora puede estar un poco alineada, por supuesto, a las versiones que tú elijas. En las versiones premium o en las marcas premium suelen tener motorizaciones variadas y más innovadoras, ¿no? Suelen tener, como en este caso, el híbrido enchufable, que es el 250e, único en la versión GLA, nos ofrece la etiqueta cero emisiones. Otras marcas generalistas en este segmento de sub ya nos ofrecen quizás una versión híbrida ligera, híbrida convencional, bueno, apoyos de distintas formas de hibridación a día de hoy que ofrecen también etiquetas eco y algunas cero emisiones con versiones también híbridas enchufables, pero que quizás no despliegue tanta tecnología, al menos a simple vista, porque no nos dejemos tampoco engañar. En este caso con el GLA no ocurre del todo, pero sí hay marcas que quizás de la parte generalista sí ofrecen un gran nivel de tecnología muy puesta a punto en comparación con las marcas premium. En este caso el GLA es un motor 1.3, también con un motor eléctrico, y entre ambos
los motores se suma una potencia combinada de 218 caballos. Esto va todo asociado a unos grandiosos 450 Nm par. Esto digo grandioso porque es un motor gasolina, entonces ya 450 Nm par es bastante bueno, y acoplado a una caja automática de 8 velocidades. Un coche que resulta cómodo, un coche que resulta fácil de conducir, incluso a nivel deportivo podremos llevarlo a buen ritmo. Tenemos aquí el Dynamic Select, que eso también es un punto que las marcas premium llevamos modo individual, Sport, Comfort y modo eléctrico puro, porque este coche, al ser híbrido enchufable, sí ofrece una autonomía cercana a los 50-55 kilómetros según el caso, en modo 100% eléctrico, ¿vale? Esto obviamente permite una carga de entre 3,7 y 7,3 kilowatts en carga eléctrica, para obtener toda esta capacidad y obtener, por supuesto, esta autonomía general. El depósito de combustible, al ser un híbrido enchufable, siempre suelen ser un poco más pequeños. Estamos hablando en el entorno de los 35 litros, y esto hace que la autonomía esté en el entorno de los 480-500 kilómetros únicamente con la gasolina. Si ya vamos a adquirir un poco de autonomía eléctrica, esto hay que sumarlo. Estaríamos hablando en el entorno de los 540-550 kilómetros de autonomía general. A mí, particularmente en este GLA, me ha gustado toda la combinación, puesto de conducción, puesta a punto, pero tengo dos puntos un poco a mejorar, como todo coche, y siempre os digo, no hay coche perfecto. Y en este caso, el sistema de frenado puede ser algo mejor. Es un tanto, bueno, falla, no lo siento tan bien pulido, y alguna rumorosidad en el tema de caja de cambios. No noto una caja de cambios suave y que a la vez, si vamos en modo deportivo, sea más rápida. Tiene cierta lentitud. Así que ahí, para este coche, para el precio que parte de unos 55.000 euros, es donde le veo el mayor problema. En cuanto a precios, ahí es donde está el mayor problema entre una marca premium y una marca generalista. Ahora mismo los precios están disparados para todo tipo de modelo y tipo de segmento, pero obviamente hay distancias entre marcas generalistas y marcas premium. En el caso de las marcas premium, frente a una marca generalista, suele estar entre unos 8 a 15.000 euros de diferencia. Esto puede variar en carrocerías, en modelos, y por supuesto, si vamos a comparar versiones, obviamente las versiones más equipadas de una marca generalista a la menos equipada de una marca premium, quizás ya no sea tan la distancia, pero a igualdad de condiciones, motorizaciones y de posibles equipamientos, pues obviamente está esa distancia, ¿vale? ¿Qué pasa? Las marcas premium suelen tener un amplio esquema de equipamiento opcional, y eso es muy atractivo para quienes les guste configurar sus coches más personalizados o más exclusivos. En las marcas generalistas suelen ser ya acabados muy cerrados y tendrán 2 o 3 como mucho paquetes opcionales que también incluyan otro tipo de equipamiento más deportivo, más elegante, según sea el caso. En este caso, el GLA me parece un modelo bueno en líneas generales, tanto por tamaño. No es un coche excesivamente grande, no es un coche que tampoco despliegue excesivo diseño. Es un coche que mantiene el ADN de Mercedes, y obviamente notamos algunos detalles que pueden ser mejorables, pero como os digo siempre, en todos los coches y marcas y modelos no hay coche perfecto. Así que esta unidad, por ejemplo, tenemos 15.000, casi 16.000 kilómetros. Nosotros hemos hecho, ahora os digo, nosotros hemos hecho en esta semana 1.447 kilómetros, ¿vale? De los cuales el promedio ha sido de 7 litros a los 100. Un dato muy bueno. Eso sí, todo esto a nivel de consumos podremos ya llegar a 6,7, 5,8 según el caso, ¿no? En ciudad, batería, más recargas,
pero a nosotros en estos casi 1500 kilómetros que hemos realizado en esta semana nos ha dado un consumo combinado de 7 litros. Esto con algunas recargas, por supuesto, y un uso bastante mixto, ¿no? Entre Sport, conducción Comfort, todo eso muy bien. A nivel, obviamente, 218 caballos, estamos hablando de un modelo y una unidad muy potente. No es una unidad que estemos hablando de coches de baja potencia. Para llegar a un nivel de esta potencia, obviamente tendríamos que irnos a modelos mucho más equipados y altos de gama en las marcas generalistas. Como veredicto final, aquí conduciendo tranquilamente este GLA, muy a gusto, por supuesto. Si estás buscando una marca premium, tienes que tener en cuenta primero el sobrecoste que vas a pagar por un coche que sí, que tiene ciertas calidades superiores, según el modelo, por supuesto, y una tecnología más puntera que marcas generalistas, porque todo lo que está por salir o por depurar, pulir detalles, ya estas marcas lo están implementando en sus modelos, mientras que las marcas generalistas normalmente aún están en desarrollo y no lo pueden implementar en sus modelos. Luego, obviamente, si buscas un coche que te da exactamente igual el equipamiento, diseño, yo sinceramente me voy por las marcas generalistas porque siguen siendo una muy buena alternativa. Además que en las marcas generalistas están ofreciendo una buena gama de modelos, obviamente según qué segmento. Obviamente el segmento sub es de los que más podremos obtener variedad porque es lo que está más de moda, así que en este caso este tipo de segmento es donde podrás obtener una pero que muy clara y objetiva opción de compra. Entre uno y otro, ¿vale la pena o no pagar ese sobreprecio? Esto va según los bolsillos. Si realmente quieres un coche que hasta cierto punto, esto varía también en categorías y en modelos, guarde o se mantenga el precio de recompra un poco más a favor tuyo, pues las marcas premium suelen tener una mejor base o precio base de recompra. En cambio, las generalistas, según qué marca y qué modelo, quizás se deprecien mucho más deprisa. En este caso también lo tienes que valorar. Pero si estás buscando un coche que te reúna un equilibrio entre precio y calidad, hay muchas opciones en marcas generalistas que te pueden valer. Pero volviendo a este conejillo de Indias, el GLA es muy buena opción. La única pena es que solo tengan esta versión híbrida enchufable en la gama. Solo tienen esta potencia, así que bueno, me hubiese gustado tener una potencia incluso un poquitín menor, unos 160 caballos y quizás un precio más accesible, ¿no? Porque hablar ya de precio de partida 55.000 euros para este modelo se me hace un poco fuerte. Pero bueno, para gustos colores. Así que nada, amigos, agradecemos a Mercedes-Benz España la sesión de este GLA 250e, a vosotros la visita, no olvidéis suscribiros al canal y nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Estamos a 40 grados y por eso también viene bien grabar así con el fresco del coche. Muchas gracias, hasta pronto.